problemáticas quizás distintivas de nuestro tiempo tiene que ver con la ausencia de movimiento, lo que algunos llaman sedentarismo y desde otras áreas del conocimiento se lo denomina hipocinesia. Esta falta de movimiento parece estar gestando, y así por lo menos lo indican las diversas cifras, los distintos estudios epidemiológicos en salud, que está incidiendo de manera drástica en lo que es la característica de nuestra población y cómo estas características de hábitos en esta población está determinando también la aparición de ciertos cuadros o de ciertas enfermedades. Y estamos hablando del sedentarismo y la hipocinesia. ¿Qué podemos decir desde el área del movimiento, Mario, con respecto a esto? Marcos, es una preocupación que los profesionales del movimiento tenemos a los efectos de lograr que mayor cantidad de gente le escape a este problema tan grave que es precisamente la falta de movimiento, que acarrea toda una serie de consecuencias realmente muy graves para la salud de la población. Probablemente nadie se muera de sedentario. Sin embargo, el sedentarismo y la hipocinesia gatilla toda una serie de consecuencias paralelas o trastornos secundarios a partir de los cuales la calidad de vida se resiente y sí aparecen otras enfermedades, siendo hoy precisamente el sedentarismo el primer factor de riesgo, como para que tengamos una idea. Hay mucha gente con sobrepeso y obesidad entrenada que no sufre los factores de riesgo que sufre gente que no tiene sobrepeso y sin embargo está desentrenado. Probablemente hoy no tengamos que hablar de gente joven y vieja, tengamos que hablar de gente entrenada y desentrenada. No tengamos que hablar de obesos y normopesos, tengamos que hablar de desentrenados y entrenados. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 60% de la población mundial es sedentaria o se mueve escasamente. Acá me parece importante entender cuáles son los mecanismos por los cuales este sedentarismo termina impactando en la salud. Y creo que tiene que ver fundamentalmente con nuestra evolución como especie humana. Totalmente de acuerdo. Realmente a lo largo de toda la historia evolutiva tuvimos por obligación que movernos, gastar muchas calorías para conseguir las otras tantas para la sobrevivencia. Sin embargo, hubiera sido demencial desde el punto de vista biológico, arriesgarnos al gasto calórico sin la garantía de conseguir esas calorías para la sobrevivencia. Muchas veces nos preguntamos si realmente a lo largo de toda la historia del hombre hemos gastado más de 7.000 calorías al día para sobrevivir, ¿por qué hoy la gente no se mueve espontáneamente? ¿Realmente hemos nacido para correr o hemos nacido para cuidar la energía? Y esa es una de las explicaciones por las cuales hay tanta gente que espontáneamente no se mueve. A ver, si nuestro genoma es kinético y a lo largo de toda la historia evolutiva hemos gastado más de 7.000 calorías diariamente para sobrevivir, todos tendríamos que estar moviéndonos espontáneamente. Y veríamos en la calle gente corriendo, gente andando, los gimnasios estarían llenos, los parques superpoblados. Sin embargo, hay algo que a la gente le induce a no hacerlo. Por eso ese más de 40% o 60% de la población mundial que espontáneamente no se mueve. Probablemente tengamos un genoma hecho para atesorar, que por obligación tuvo que moverse para conseguir calorías, pero nadie hubiera gastado calorías sin las garantías de conseguirlas. Por eso nosotros entendemos que también hay una genética del sedentarismo, hay una tendencia biológico-evolutiva a evitar gastar energía y quedarnos en nuestra casa reponiéndola. Pero con un genoma en esta evolución que se ha desarrollado en base a mucho movimiento, pensando desde el hombre paleolítico hasta la actualidad, donde tenemos prácticamente 2 millones de años, donde el hombre ha tenido que movilizarse para comer, para sobrevivir, es decir, ha tenido que cazar y recolectar, y recién en el último periodo de los 200 años últimos han habido cambios tan importantes, digamos, a través de la urbanización fundamentalmente, el estacionamiento de las sociedades, el sedentarismo, como realmente se debe usar el término, ¿no? Que tiene que ver con esto de las sociedades que se estabilizan en un punto y empiezan a desarrollar sus actividades. Esto tiene un periodo histórico muy breve que lógicamente no ha llegado a generar modificaciones genéticas de adaptación a este nuevo contexto que limita drásticamente el movimiento. Claro, si nosotros hacemos el ensayo matemático de compactar 5 millones de años de evolución en un día de 24 horas, si nosotros ese día de 24 horas lo llevamos a la mente, durante prácticamente todo el día gastábamos 7.000 calorías. Y en los últimos milisegundos, de golpe, de un momento para el otro, empezamos a gastar
1.200, 1.500, pero seguir ingiriendo una gran cantidad. Por lo tanto, esto fue una sorpresa, un impacto muy tremendo en nuestra evolución y no hemos perfilado mecanismos todavía biológicos para poder sostener esa sorpresa que implica de un día para el otro no tener la necesidad de movernos para conseguir calorías. Por lo tanto, tenemos un tejido mayoritario en nuestro organismo, que es el tejido muscular, un tejido además metabólicamente muy activo, el cual participa en un sinnúmero de reacciones y fundamentalmente en el metabolismo energético, que hoy en día no lo estamos haciendo funcionar. Correcto, al punto que si pensamos en términos, por ejemplo, de la obesidad o escalas inferiores, la gordura, el sobrepeso adiposo, la principal herramienta, probablemente la más barata, se llama músculo estriado esquelético. Es cuestión de desarrollarlo, entrenarlo a los efectos de consumir grasa a lo largo de todo el día. Es la solución probablemente más económica y más funcional para el hombre. El aparato locomotor es el que más hemos desarrollado, es el que se conecta directamente también con las funciones cognitivas y, por supuesto, esta tremenda involución, verbigracia, nunca el hombre ha sido más dinapénico, es decir, falto de fuerza, ni sarcopénico como en la actualidad. Exactamente, y esta sarcopenia, que tiene que ver con la disminución del tejido muscular y por ende una disminución drástica en su cantidad de mitocondrias, ¿no? Que sí, son como las usinas de gasto energético que tiene este tejido. Es lo que está generando obviamente los cambios metabólicos que inciden e inducen a la enfermedad. Los llamamos mitocondriópatas, precisamente una célula, la fibra muscular estriada esquelética, que a lo largo de toda la historia evolutiva gozó de ciertas propiedades metabólicas y contráctiles que hoy han involucionado de una manera drástica. Y eso está acarreando consecuencias muy severas sobre los otros órganos, aparatos y sistemas que a la postre derivan en las patologías que todos conocemos. Hay un concepto muy interesante, Mario, que tiene que ver con esto de que el hombre, mayoritariamente a lo largo de la historia, ha estado un poco sobreviviendo y escapando de los depredadores externos. Y aparece este concepto de depredadores internos. Depredador interno, exactamente. Es una idea de una profesora, colega, Nora Batelo, que es profesora de nuestro instituto. Claro, antes los depredadores estaban afuera. Teníamos que correr para sobrevivir a los efectos de escapar de aquellos animales que podrían tomar nuestro cuerpo como recurso energético. Entonces, en pos de poder cazar y evitar ser cazados, depredar y evitar ser depredados, este gasto calórico tan significativo que hasta el hombre de Neandertal fue de arriba de las 7.000 calorías. Y ahora todos esos depredadores externos están adentro. Se llaman obesidad, síndrome metabólico, elevación de concentraciones de cortisol o hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, diabetes tipo 2, insulinoresistencia, pero la solución sigue siendo la misma, moverse para escapar de ese depredador interno. Veamos ahora desde el punto de vista de las ciencias del movimiento. ¿Cuál sería la indicación o la propuesta para este momento histórico con estas características? Evidentemente hay el sentido común nos indica que tendríamos que lograr una sociedad que tenga una disposición espontánea al movimiento, no deportivo y deportivo, a los efectos de poder combatir todo este flagelo. Ahora, no es nada fácil lograr una sociedad cinética, una sociedad en donde la mayoría de la población, si no toda, espontáneamente adhiera regularmente a prácticas y tareas motoras en donde todos estos elementos puedan ser compensados. Y sobre todo pensando en que todo el contexto actual parece atentar contra el movimiento, es decir, está todo diseñado para moverse cada vez menos y al mismo tiempo tenemos una sobreoferta por ejemplo, de alimentos superprocesados, etcétera, que están determinando las características actuales del panorama sanitario, ¿no? Con una alta presencia de obesidad, diabetes tipo 2, que otrora fuera diabetes del adulto y hoy hasta es diabetes de los niños, ¿no? Y que es claramente contextual, que tiene que ver con esto de moverse pocos y comer mal, ¿no? Pero también, bueno, las dislipemias, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Digo, en este contexto como que se vuelve muy difícil la intervención. Hay que pensar inclusive en términos de que todo lo que genera movimiento hoy por hoy probablemente tendríamos que pensar en el futuro que va a ser sistemáticamente anulado. He estado en Europa hace poquito, ya no solamente hay delivery de comida, hay delivery de lo que se te ocurra comprar que tengas necesidad. Van en moto,
¿no? Entonces uno necesita un cargador de celular, por ejemplo, y no quiere bajar a comprarlo caminando esas cuadras, por el mismo móvil lo encargan en una aplicación, tocan el timbre a tu casa y te lo llevan. O sea, hasta lo más elemental que antes en nosotros exigía movimiento, aparentemente todo conspira con mantenerlo. Inclusive hay cada vez más propuestas, digamos, en donde uno paga para no moverse. La propuesta entonces, Mario, ¿cuál sería entonces desde las ciencias del movimiento una propuesta para afrontar este contexto o para poder prevenir justamente todos estos males de este tipo de organización social que tenemos? Probablemente tenemos que pensar en términos de 2 o 3 grandes estructuras en conexión. Probablemente, no digo jerárquicamente inferior, pero sin embargo en una última escala está la capacitación de profesionales competentes en movimiento que puedan dirigir prácticas motoras de acuerdo a la condición del sujeto y su patología. Sin embargo, probablemente en el primer nivel jerárquico está el político, que tiene que ver con el desarrollo de sociedades saludables. Dentro de estas sociedades saludables, el concepto tan importante urbanístico de lograr una disposición espacial en donde el realizar movimiento, la espontaneidad para el desarrollo del movimiento esté prácticamente garantizada.